los bendiga, hermanos. Aquí nuevamente con nuestra escuela dominical de este día 20 de septiembre. Este es un día muy recordado aquí en Puerto Rico, ya que se cumplen 3 años del embate del poderoso huracán María. Todavía no nos hemos repuesto de ese huracán, pero siempre confiamos en Dios, que Dios nos bendijo a pesar de las pérdidas que hubo, nos bendijo y nos sigue bendiciendo, y tenemos la fe y la confianza de que nos vamos a reponer cada día más de ese embate tan terrible, porque Dios sigue teniendo el control de todo. Nuestra clase de hoy se titula Jesús asciende al Padre. El título para jóvenes es El Rey que vendrá. Jesús es ese Rey que vendrá. Lo creemos porque Él lo dijo, porque Él no miente, porque en toda la palabra está esa profecía de que Él vendrá. Le veremos venir. En la verdad central dice: el Jesús resucitado, después de presentarse en repetidas ocasiones a los primeros discípulos, asciende al Padre y promete el cumplimiento de la promesa de la presencia de su Espíritu con ellos para siempre. Jesús asciende al Padre. Vamos de inmediato a la palabra que se encuentra en 2 libros. Primero, en el final del libro de Lucas, Lucas capítulo 24, versos 50 al 53. Luego vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versos del 1 al 5. Comenzamos. Lucas capítulo 24, versos 50 al 53. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Mientras ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría, y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Hay que decir que después que nuestro Señor resucitó, se les apareció a sus discípulos en repetidas ocasiones. Él permaneció con ellos durante 40 días, dice la palabra, enseñándole más acerca del reino y demostrándole sobre todo que realmente Él estaba vivo. Fíjense cómo Jesús no tuvo ninguna prisa por ascender al Padre. Después que resucitó, anduvo 40 días con ellos, enseñándole, aparte del reino de Dios, les daba instrucciones continuas a los apóstoles. Y es que Jesús siempre nos da instrucciones. La palabra está llena de instrucciones. El manual de Dios está aquí en la palabra. Si queremos tener una mejor vida, si queremos tener una vida en victoria, debemos de seguir las instrucciones del que dio la vida, de Jesús. Así que Jesús anduvo con ellos durante 40 días. Pero llegó el momento de ascender al Padre, así que los llevó a este lugar especial llamado Betania. ¿Por qué es importante Betania? Bueno, en Betania era como una especie de barrio en Jerusalén. Era un suburbio de Jerusalén. Y en Betania sabemos que vivían sus grandes amigos Marta, María y Lázaro. En Betania fue que Jesús resucitó a Lázaro, y en Betania fue que comenzó la entrada triunfal en Jerusalén. Así que Betania era un lugar muy lleno de recuerdos para nuestro Señor. Era un lugar especial para Él, un lugar bonito para Él. Y decidió allí reunir a sus discípulos para despedirse antes de ascender al cielo. Los llevó allí a Betania. Dice la palabra que levantó sus manos y los bendijo. Este acto de levantar las manos y bendecirlos demuestra, se ve a Jesús aquí como el sumo sacerdote, porque la bendición la llevaban a cabo los sacerdotes. Aquí vemos a un Jesús como sumo sacerdote, bendiciendo a sus discípulos, bendiciendo a todo Israel y también bendiciéndonos a nosotros. Esta bendición
sigue a nosotros, los que creemos. En ese acto de bendición nos incluyó a nosotros también, aunque no estuviésemos en cuerpo presente, nos incluyó, porque Dios nos bendice diariamente. Dios no nos va a bendecir, Él nos está bendiciendo. Ese verbo bendiciendo, todos esos verbos que terminan en esas palabras, en esas letras yendo, significa que está en presente continuo. Él nos bendice ahora y continúa bendiciéndonos. En la gramática, presente continuo. El Señor nos está bendiciendo cada día, a cada momento. Aunque no nos demos cuenta, Él está bendiciendo. Y aún en los momentos más difíciles, podemos pensar que Él está callado, pero es que está obrando en nosotros. Y dice la palabra que mientras los bendecía, los iba dejando y fue en ese momento levantado al cielo. Una prueba, la prueba máxima de su divinidad. Jesús fue llevado por el Padre al cielo. Fue llevado al lugar de donde vino, porque Jesús estaba en el principio. Antes de ser creadas todas las cosas, Jesús estaba con el Padre. Se hizo humano, vino a nosotros, padeció, murió, fue sepultado, resucitó, pero regresó al lugar que le corresponde, al lugar que le correspondía, al lugar del Padre. Está ahora mismo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Siempre nos defiende. Así que debemos contemplarlo en su posición real, a la diestra del Padre, interviniendo siempre por nosotros. Ellos se llenaron obviamente de alegría cuando vieron esto. Mientras Jesús será levantado al cielo, lo adoraron, lo alabaron, se postraron ante Él y corrieron llenos de gozo nuevamente a Jerusalén, pues Él les había dicho: no salgan de Jerusalén hasta que hayan recibido el regalo que mi Padre les prometió. ¿Cuál regalo era ese? El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Fíjense cómo Jesús nunca nos deja, nunca nos abandona. Él estuvo 40 días apareciéndoseles a sus discípulos, porque Él realmente no quería dejarlos. Él nunca quiere dejar a sus ovejas, nunca nos quiere dejar a los que creemos en Él. Llegó el momento que tenía que ascender al Padre, pero les dijo: yo no los voy a dejar solos, les enviaré un consolador, el Espíritu Santo. La palabra es Paracleto, el consolador, nuestro abogado, nuestro protector, ese mentor nuestro que está siempre con nosotros. Así que dice la palabra que ellos fueron llenos de gozo al templo, y dice que todo su tiempo lo pasaban adorando a Dios. A diario adoraban a Dios. Ahora resulta que el templo somos nosotros. Nosotros somos la iglesia, somos el templo que el Señor ha dejado. Pasamos ahora al libro de Hechos. Hechos, en el capítulo 1, versos del 1 al 5. Dice así la palabra: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, fue el primer relato, el primer libro de este apóstol Lucas, que no era judío, y
el libro de Hechos es la continuación a este Evangelio de Lucas. O sea, en este libro de Hechos vamos a ver cómo el Señor continuó obrando en su iglesia, porque el Señor nunca deja ni dejará su iglesia. La iglesia siempre estará en victoria, no importa lo que pase, no importa lo que digan, no importan los escándalos, la iglesia siempre está en victoria. Así que este personaje Teófilo, que quiere decir amante de Dios, el nombre Teófilo significa amante de Dios, y amante de Dios somos todos los que creemos en Él y le creemos a Él. Le dice Lucas que en el primer relato le contó el nacimiento y la vida de Jesús, no solamente lo que Jesús enseñaba, sino también lo que Él hacía, porque Jesús no solamente enseñaba, sino que actuaba. Él hacía portentos y milagros, demostrando que realmente es el Mesías, es el Salvador, es el Dios Todopoderoso. Dice que después de Jesús haberle dado instrucciones, ascendió al Padre y estuvo esos 40 días, después que sufrió y murió, esos 40 días apareciéndoseles a sus apóstoles, y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Dice que una vez mientras comía con ellos, les dio una orden. Fíjense que no fue una sugerencia, esto fue una orden, esto fue un mandato directo de Jesús a sus apóstoles. Y les dijo, no se vayan de Jerusalén, no salgan de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Padre les envíe el regalo. El Espíritu Santo es el regalo de Dios a nosotros. Al partir nuestro Señor Jesús no nos dejó solos, dejó el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mueve todavía a trabajar para Dios. Es el que nos mueve a dar amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así que les dijo, como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en pocos días ustedes serán bautizados no con agua, sino con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos da el valor para hablar del Señor. Y es el Espíritu Santo que nos mueve a dar amor. Y es el Espíritu Santo la persona, porque el Espíritu Santo no es una fuerza activa como algunos dicen. Es la persona del Espíritu Santo. Es esa persona que nos mueve a servir. Esa persona que nos mueve a hacer valer la palabra, a predicarla y hablarla sin miedo, a creer en Él. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, es nuestra fortaleza. Es aquello que nos hace decir, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El libro de Hechos es el libro que continúa, que sigue al libro de Lucas, en el cual vemos los hechos que el Espíritu Santo realizó mediante los apóstoles. Muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo comenzó la iglesia cristiana? ¿Cómo comenzó la iglesia cristiana? Fíjense, después que Jesús ascendió, después cuando Jesús subió, ascendió al Padre, en pocos días el Espíritu Santo descendió. Y eso lo voy a repetir. Después de Jesús resucitar, ascendió al Padre, subió al Padre, y luego, en pocos días, el Espíritu Santo descendía. Jesús ascendía, el Espíritu Santo descendía. Y en Jerusalén había muchas personas, y ahí fueron bautizados por lo menos 3.000 personas. 3.000 personas por lo menos fueron convertidas en ese momento cuando cayó el bautismo del Espíritu Santo. Pedro predicó el sermón de su vida, se convirtieron alrededor de 3.000 personas, y ahí es que comienza verdaderamente la iglesia cristiana. Así que el libro de Hechos es una historia, es un libro de historia, y en esa historia vemos, aprendemos, conocemos cómo se originó la iglesia y cómo se expandió la iglesia en ese libro de los Hechos de los Apóstoles. Realmente se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero es el libro donde el Espíritu Santo obra, donde continúa la obra de Jesús, ciertamente. Hubo persecuciones, los personajes principales, Pedro,
Pablo y otros, y verdaderamente vemos cómo el mismo espíritu que estaba en Jesús, que está en Jesús, el mismo espíritu hacedor de milagros, continúa con los apóstoles, porque Jesús nunca los abandonó, nunca los dejó. Tú que piensas que quizás ya Dios no piensa en ti, déjame decirte que Él no nos deja. Dice la palabra en Isaías, dice: no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. No temas, no temas, Israel, no temas tú que crees a Jesús, que crees en Él y le crees a Él. No te sientas solo. Jesús nunca nos deja, nunca nos abandona, porque Él lo cumplió en su palabra. Así que si te viene esa idea a la mente de que Dios no me va a mirar porque yo soy así o estoy en estas condiciones, Jesús sabe todas las cosas y Él siempre obra a favor de nosotros. Él bendijo, antes de ascender al cielo, Él bendijo a su pueblo, porque la misión de Él es bendecir. Asimismo te bendice a ti, te bendice a mí, porque nunca nos deja solos. Y esta es palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu promesa. Gracias por ese regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Permite que siempre tengamos en mente que tú estás con nosotros, que tú nunca nos dejas, que tú nunca nos abandonas, y que en el momento propicio, en el momento que realmente tú quieras hacer el milagro, tú lo vas a hacer nosotros, Padre. Confiamos en ti, en tus promesas. Bendice nuestra escuela bíblica cada día, a la familia pastoral, Señor. Bendice a todo el que está escuchando estas palabras, donde quiera que llegue mi voz. Sé tú bendiciendo y brindando ese consuelo a cada vida. Oh Espíritu Santo de Dios, confiamos en ti, Padre. Bendícenos a todos y que cada día podamos practicar más tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús.